Gracias. No, pues imagínate la felicidad que tengo yo de poder verte, que hace 2 semanas me quedé con las ganas de darte un abrazote bien dado. Bueno, pues mira, se empieza a conectar la banda. Te voy a presentar con el mundo. Para quienes se están conectando y nos están viendo ahora y para quienes verán esta conversación después, ya sea aquí en Facebook o en el canal de YouTube, porque se quedará en el canal de YouTube, querida. Y entonces quiero que el mundo sepa desde mi visión quién es Lilia y ya después tú te presentas con la banda como te inspires esta noche. Bueno, debo decir que estamos enlazándonos Tepoztlán, San Cristóbal. ¿Estás en San Cris? Sí, claro. Yes. Por eso la sonrisa. Me queda claro. Y por eso la sonrisa. La Ah, me mía. queda claro. Esta conversación está tejiendo un puente entre Tepoztlán y San Cristóbal de las Casas porque invité a Lilia a compartir su viaje académico, espiritual, uterino, amoroso, intelectual, en fin, etcétera, etcétera, producido por su estudio de maestría y la elaboración de su tesis, que ahorita verán. Yo tengo mis apuntes de tu tesis, o sea, a ver, no como sinodal, no como lectora, no, calma, sino de algunas Bueno, frases que me hicieron vibrar muchísimo y que quiero usarlas ahorita para dar pie a la conversación. Aún no termino de presentarte. Quiero decir lo más hermoso que hay en mi corazón sobre ti y para ti, que es, miren, esta mujer que tienen enfrente es abogada, pero dejen ustedes lo abogada. Es un ser humano maravilloso, increíble, con quien compartí unos viajes esotéricos, físicos y académicos, intelectuales, feministas, corporales, bueno, una cosa. Atravesamos la selva juntas, caminando y en un coche. Y justamente en esos andares compartimos la vida muchísimo y compartimos el gusto por la partería. ¿Quién sabe cómo es que coincidimos en eso? Y esa coincidencia se dio incluso aún más fuerte en la ausencia. sí. Eh, yo quiero decir que esta mujer que tenemos enfrente la admiro tremendamente y la extraño tremendamente también. Y esta es nuestra primera vez después de una larga ausencia física de encontrarnos, de platicar mirándonos. Y qué mejor que hablemos de partería en la medida de lo posible. Que ni nos Lilia, gusta, que ni nos gusta. nada, ¿Están nada. listos, público, para Yo amanecer con esto? le prometí a la banda que se iban a llevar una muy buena conversación esta noche, sobre todo si les interesa la partería y les genera un poco de curiosidad cómo se puede cruzar el derecho y la partería, o cómo se puede cruzar el derecho y la biomedicina. Oh, Eso está en mis Y el apuntes. modelo médico hegemónico, tan, tan, tan. Además, y el feminismo, ¿no? Y como una abogada feminista fue que cayó en el terreno de la partería. No se hable más, yo te amo con todo mi corazón, te admiro tremendamente y te agradezco profundo que hayas aceptado esta conversación para compartir tu viaje de todos los colores, sabores y todo lo que se le pueda decir a eso que viviste. Bienvenida, preséntate con la banda. Hombre, mi bella Verona, después de esa presentación, la verdad es que estoy con la piel chinita. Desafortunadamente, solo me serví agua y no mezcal, porque quería estar con todos mis sentidos presentes. Entonces, no sé, como muchísimas gracias. Tú sabes que este amor y esta admiración es recíproca, que agradezco profundamente esos viajes, esas charlas, esas reflexiones, ese interpelarnos, ese pasar por crisis, incluso crisis existenciales, crisis profesionales.
el vernos a los ojos y no saber qué estábamos haciendo ni por qué lo estábamos haciendo, Ya voy a pero llorar, ya sabiendo, voy a llorar. sí, Híjole. sabiendo que teníamos que hacerlo, que teníamos que seguir ese camino por la selva, por la montaña, por todos esos lugares, ¿no? Que creo que enseñan mucho, que nos enseñaron mucho, que a mí me enseñaron muchísimo, que me cuestionaron mucho también. Creo que en todo momento ha sido un viaje gozoso, no siempre con la sonrisa, no siempre con la carcajada, no siempre con el placer a flor de piel, gozoso muchas veces por el aprendizaje que se ve después de pasar algunos senderos oscuros, pantanosos, fuertes, pero sí, con muchísimo gusto. Entonces, pues no sé cómo más presentarme, como, no sé, cuando me pediste esta descripción, de pronto yo me rompía la cabeza de, a ver, pero ¿quién soy? Ya voy a empezar otra vez con el viaje existencial, no puedo tener cualquier tipo de comunicación con Dunia Verona, con la bella Verona, sin entrar en una crisis existencial. ¿Quién soy y a dónde voy? Simón. Entonces, pues no me queda mucho más que decir. Creo que me preguntaba qué era primero, si abogada feminista o pambolera. Y yo creo que empecé siendo pambolera. Lo soy desde muy chiquita, lo soy por tradición de familia, pero también porque me llena el corazón y porque el fútbol me ha enseñado también lo maravilloso de trabajar en equipo y cómo los goles se construyen en equipo y lo importante que es también, no por el sentido de competencia, sino por el convivir, ¿no? Con tu equipo, con los otros equipos, con las otras ideas, esta especie de combate, pero combate limpio, bonito, ¿no? Entonces, empezaría diciendo, en el orden contrario a lo que te mandé, que más bien primero soy pambolera, Ea. luego abogada feminista, y muchísimas otras cosas más. Creo que eso es lo más sencillo. Y seguramente una gran amante de la montaña y de la selva que me ha dado tanto, tantísimo conocimiento, tantísimo amor, tantísima luz. Y claro, definitivamente que si es que llego a tener otra vida, imploro ser un gato. Que se te conceda, querida, que se te conceda. Bueno, Lilia, vamos a empezar, hijo, no sé por dónde, pero tengo una frase que me hizo así, ya sabes, ¿no? Que me vibren los ovarios, que ni se me mueven de pronto, que es, el poderío de las mujeres es inseparable de su salud. ¿Qué? ¿Eso qué? No sé hacer otra pregunta más que, ¿eso qué? O sea, me retumbó tanto cada una de las palabras de esa frase que dije, por favor, el día que hable con Lilia, que tenga el corazón y los ovarios abiertos para escuchar qué significado tiene esa frase para ella. Bueno, Venga. es una frase de Marcela Lagarde. Es una frase que cuando yo me la topé, me ayudó a entender muchas cosas, porque creo que cuando yo inicié en este proceso de esta última investigación, pues en realidad es una investigación que surge de uno de los casos que me tocó acompañar cuando formaba parte del equipo de Gire y que estábamos juntas trabajando ahí. Es un caso que se acompaña, bueno, a mí la parte que me tocaba acompañar era en el litigio y la documentación del mismo, un caso de muerte materna aquí en las montañas del sureste, en una comunidad que se llama Crustón. Y bueno, este caso a mí me planteó muchas interrogantes en mi ejercicio profesional definitivamente, pero sobre todo en algo muy íntimo, muy personal, en mi vivencia de ser mujer, mi vivencia de salud sexual y reproductiva, en muchos aspectos. Entonces, creo que eso, que todas las interrogantes que de repente aparecieron en mi mente tenían que ver con, pues, cómo trabajamos con este tema, cómo trabajo yo con este tema, cómo entiendo yo este tema, por qué es tan trascendental cuando hay
muchísimas otras temáticas que son cruciales y que son súper complejas también en la región y en todo el país, me atrevería a decirlo. ¿Por qué preocuparse por esta parte que a veces no parece tan evidente, ¿no? Cuando se vive en un contexto en el que hay tanta violencia estructural y sistémica, en el que atraviesan tantos tipos de discriminaciones, pues sí, interseccionalidades que tienen que ver con la raza, la clase, la etnia, el género, el nivel educativo, etc. ¿Por qué centrarnos en esta parte, digamos, de la salud y sobre todo de la salud reproductiva de las mujeres? Y pues yo creo que para mí fue bien fuerte entender nuestra labor, o no nuestra labor, nuestra función también reproductiva de la vida social, de la vida en general, digamos, desde lo más básico, que tiene que ver justamente con la reproducción humana, hasta toda la serie de cuidados que damos permanentemente las mujeres. Entonces, entender que en eso tan básico y tan puro como en un principio, pues en el principio de la vida, en realidad, ¿no? Estaban atravesados tantos factores que llevaban a que, en lugar de ser un proceso gozoso que podría proyectar una sociedad mucho más sana, digamos, si es que tuviéramos procesos libres de violencia, de coerción, de tal, tendríamos seguramente una sociedad muy diferente. Como la importancia de en eso empezar a actuar, de en eso trabajar, ¿no? En el inicio de la vida. Ahí apostarle como las fichas, porque yo ya tenía como claro también desde que decidí estudiar Derecho y meterme en la defensa de derechos humanos, que sí me parecía que algo estaba muy mal en la sociedad, pero no sabía exactamente por qué ni cuáles eran los hilos que había que jalar. Me ha costado mucho trabajo como ir viendo todo este tema de esta estructura patriarcal, tal, y después ir decidiendo poco a poquito cuál es mi batalla, cuál es mi lucha. Entonces, entender como esta parte de la reproducción, del inicio de la vida, de la importancia de tener procesos mucho menos violentos, procesos amorosos, procesos en libertad, en autonomía justamente, procesos sanos de la manera holística, digamos. Pues para mí esa frase y el decir, en esa proyección también vamos a lograr un otro equilibrio, ¿no? Al momento en que como mujeres nos vivamos y vivamos nuestros procesos de salud de una manera autónoma, desde un ejercicio que yo estoy muy clavada con el tema de la ciudadanía, pero desde un ejercicio ciudadano consciente, pleno, o cuando menos más consciente, sin alcanzar la plenitud, porque eso ya es otro viaje. Ya que sea consciente es podemos, ya ganancia. Ya vamos ahí en buen camino. Sí. Entonces, eso, como el vivir ese tipo de esa forma la salud, evidentemente van a abonar también, o para mí va a abonar a tener una sociedad mucho más justa y equilibrada. Y entonces eso que a mí me hacía tanto ruido de hay algo que no me gusta, hay algo que me parece que me lleva a trabajar sobre la línea de la defensa de los derechos humanos, pues fue así como un montón de cositas que se fueron concatenando hasta pensar, bueno, tiene que ver con la salud reproductiva, pero ¿por qué la salud reproductiva? Porque me interesa pensar en el inicio de la vida, porque creo que así se proyectan otras cosas y que tiene que ver fundamentalmente con la salud de las mujeres y en el momento en que nos vivimos de una manera más sana y sobre todo en algo tan especial como, o tan íntimo, pero también tan político como es la salud reproductiva, seguramente nos llenamos de todo este poder que ya tenemos, pero lo podemos reconocer y canalizar y entonces construir una sociedad mucho más equilibrada que la que tenemos en este sistema patriarcal que de alguna forma nos ha invisibilizado también tanto. Y nos ha invisibilizado en la construcción de los Claro. pilares de nuestra sociedad, ¿no? Del derecho, de la salud, de la educación, bueno, de la religión para las personas que necesitan una oferta de fe o que creen en cualquier religión, ahí no me voy a meter en Honduras. Pero... No. Evitémoslo. Por ahí. Lilia,
¿Qué significa esto de gestar, parir, resistir? Además de ser un título sumamente estrujante, estrujador. ¿Qué significa para ti la combinación de esas tres palabras? Bueno, yo empezaría por decir que este es el título del libro, no de la tesis en realidad. O sea, después de la presentación, de la defensa de la tesis, que el título de la tesis, el título primero, era Retos, escenarios y posibilidades de la construcción de ciudadanía y autonomía reproductivas en Crustón, Chiapas. Después de la presentación de la tesis, pues muy lindo mi jurado. Bueno, la laurearon y uno también de los reconocimientos que hubo al trabajo de investigación fue proponer que se volviera libro. Pero pues había que trabajarle muchas cosas para que dejara de ser tan aburrida como puede ser una tesis, como puede ser, ¿eh? Yo le dejo por ahí la nota a la banda que le gusta el derecho, está bonita. Okay. A la banda que le aburre un montón, mejor el libro. Pero bueno, el gestar, parir y resistir, pues tuvo que ver con el tema de autonomía principalmente, cuando se atravesó el tema de autonomía para mí en la investigación. Y viene pues de las pláticas con las mujeres en comunidad, de la investigación. Una de las herramientas metodológicas fueron las entrevistas a profundidad. Fue muy interesante también porque para mí el reconocer todo lo que nos hacía diferentes como mujeres, con las cosas que compartíamos, pero con muchas otras cosas pues, muy distintas del contexto, las circunstancias, la cultura, el idioma. Porque la investigación fue con mujeres tzotziles, la comunidad es una comunidad tzotzil, no recuerdo si ya lo había dicho. Y bueno, en estas entrevistas a profundidad, se tuvo un trabajo pues de mucho tiempo para alcanzar, creo que un nivel de confianza para poder hablar de temas tan sensibles como son, y sobre todo para los diferentes contextos, como son los temas del cuerpo, de la sexualidad y de la reproducción. Entonces, bueno, pues después de todo este proceso de confianza que hubo en los dos sentidos, logramos tener pláticas muy bonitas, pláticas que muchas veces en las noches todavía me saltan las frases, las conversaciones, todavía me siguen cayendo muchísimos veintes y yo creo que me van a seguir cayendo toda mi vida veintes de las frases, de los aprendizajes, de las miradas, de cuando terminaba yo de decir seguramente alguna barbaridad y volteaban a verme y se carcajeaban porque entendían la barbaridad que estaba diciendo y yo no entendía un carajo, ¿no? Yo estaba ahí sentada tratando de entender algo del mundo, de su mundo, de mi mundo, de estos mundos tan diferentes que tenemos, que también eso fue uno de los aprendizajes maravillosos de esta investigación, el entender que de verdad hay muchos mundos, que de verdad hay muchas dimensiones del mundo, y eso, bueno, fue también como una explosión para mi cabeza, como expandir totalmente mi pequeño universo, de repente entender o tratar de entender o comenzar a ver que era así, que es una realidad, eso fue impresionante. Pero bueno, en el gestar, parir y resistir, porque creo que en casi todos los testimonios, en casi todas las mujeres que dieron su voz, con casi todas las mujeres que dieron su voz para esta investigación, cuando menos con todas las que se atendieron en el servicio biomédico de salud, hubo casos de violencia obstétrica, que se manifestaba de muchas formas. Y todas ellas, con el tiempo, o sea, las entrevistas fueron después de sus eventos obstétricos, lo platicaban en un inicio como algo que no había sido placentero, evidentemente, que les causaba dolor, que lo recordaban, quizá no lo expresaban así directamente con dolor o coraje o tal, pero su lenguaje corporal era muy evidente. Y bueno, las entrevistas se dieron en diferentes ocasiones y conforme iban avanzando, las mujeres iban hablando de otra forma de sus eventos de violencia obstétrica.
de una forma en la cual asumían muchas cosas que habían ocurrido, identificaban que no había estado bien y que si volvieran a tener una situación médica, lo vivirían de otra forma o exigirían un diferente trato o quizá optarían por otros sistemas de salud, pero que todas ellas asumían que lo que les había pasado, sobre todo identificando que no sé, que no había sido una muerte materna, que muchas de ellas no habían tenido una pérdida neonatal, una pérdida de su bebé, lo asumían de alguna forma como un evento de resistir lo que había sucedido. O sea, después de todo el proceso de gestación, de lo que sucedía durante el parto, esta fuerza que identificaban muchas de ellas, lo vivían con una especie de resistencia, pero también con un resignificar lo que se había vivido a través de sus propias palabras. Creo que también ahí valdría la pena decir que de mi parte siempre fue importante diferenciar el análisis, lo que platicábamos y el análisis jurídico de lo que podíamos identificar o no como violencia obstétrica. O sea, con las mujeres para mí no era pertinente en algún momento decir, no, es que sabes que eso que te pasó es violencia obstétrica. Para mí era importante poder platicar de sus eventos obstétricos, yo comentarles lo que desde este lado se podía ver como violencia obstétrica y a través de ahí construir, si en algún momento ellas querían hablar de, sabes, ya lo estuve pensando y creo que lo que me pasó fue esto. Algunas de ellas me llegaron a decir, yo en este momento quiero actuar diferente y me gustaría, por ejemplo, poner una queja de derechos humanos. Otras me dijeron, ¿sabes qué? Mi sobrina o mi prima o tal va a parir y yo la voy a acompañar para que las cosas sean diferentes. O sea, fueron procesos como muy distintos en los cuales para mí fue bien bonito como ver este tema de resistencia y resistencia en lucha también, ¿no? Como en este deseo de tener un ejercicio ciudadano, digamos, tener este ejercicio desde la toma de conciencia, de decir, las cosas tienen que ser diferentes para las mujeres de mi comunidad, para mis acompañantes, para mis hermanas, para mis primas, para mis madres, para mis sobrinas, para mis hijas. Y eso para mí fue maravilloso, ¿no? Cómo a través de esta función vital tan importante, tan maravillosa como es la reproducción, se hace un ejercicio de lucha y de resistencia tan maravilloso, ¿no? Un ejemplo así de fuerte. Entonces, por eso el título. No sé si queda claro. Luego yo me revuelvo un montón. No, me queda claro y me estás metiendo en un viaje que ahí luego te encargo. En lo que viajo, quiero preguntarte porque me pulsa fuertísimo. ¿Qué experiencia te dejó digamos, ya sabíamos que desde la oficina, desde la pantalla de la computadora, una tiene una visión del mundo con cierta forma, cierta textura, cierto color, X dimensión. Sales de tus cuatro paredes, viajas, llegas a un espacio que es otra realidad y esas mismas mujeres que tú veías a través de la pantalla, de las que te elaboraba ciertas historias, ahora te hablan con su cuerpo, con su sonrisa, con sus ojos, con sus gestos, con sus actitudes. ¿Qué experiencia te dejó el salir del escritorio e irte a la comunidad a ver, oler y sentir a esas mujeres que te generaron esta inquietud por estudiar, por investigar, por cambiar las cosas? Pues una de las experiencias seguramente más hermosas de mi vida. Yo creo que me reparieron esas mujeres. Y como decía al principio, no siempre fue, o sea, hubo momentos muy duros, muy duros. Yo creo que tuve toda clase de crisis, toda clase de resistencias al cambio también, desde los problemas más terribles gastrointestinales
Mm. hasta crisis de pareja tremendas, hasta, no sé, corte de pelo tipo me quiero rapar porque ya no sé qué nada, no sé qué onda con mi vida, hasta tatuajes, perforaciones y toda clase de locuras que pude haber hecho porque no entendía qué estaba pasando conmigo. O sea, que me encantó, creo que una de las frases más hermosas que me dijo mi directora de tesis, que además es alguien a quien pues muy probablemente no está viendo, pero quiero hacer un reconocimiento porque es una mujer hermosísima, maravillosa también, que para mí, maestra, madre, amiga de todo ha sido. Se llama la doctora Mónica Luna, Mónica Luna Blanco, Saludos a la una doctora. una belleza que es la Moni. Pero bueno, una de las frases más bonitas que me dijo, creo que en uno de los momentos que me vio así de resistencia, en una de las veces que estaba en, en su cubículo así revolcándome en el piso, de no sé qué quiero, no sé por qué estoy aquí, yo debería de estar en DF haciendo un amparo. Y bueno, una de las frases más maravillosas que me dijo fue, déjate maravillar, vaya la redundancia, déjate maravillar por el mundo, déjate sorprender, quita tu cuadrito, tu esquema, tu plana, tu renglón, que quieres ponerlo en todos lados. O sea, no te va a alcanzar, no sirve para eso. Entonces, fue como me ayudó, me lo arrancó, que en ese momento yo creo que la odié, me arrancó mi cuadrito con el que yo me explicaba el mundo y de repente me encontré expuesta frente a esas mujeres, a esa montaña, a esa realidad, a ese idioma, a esa cultura que no entendía nada. Y, y poquito a poquito, también con eso, con llegar a decir, pues mira, todo eso que yo creía que sabía, todo eso que yo creía que podía aportar, pues no es cierto. No sé nada y vengo a ver qué onda aquí, qué podemos construir juntas, qué podemos platicar, qué veintes nos pueden caer juntas, qué podemos hacer. Entonces fue un cambio de piel, un cambio de paradigma, Mm. un cambio de vida muy profundo, muy bonito. Y pues justamente en los agradecimientos de la tesis y que lo conservo en el libro, creo que trato de plasmarlo con un par de líneas que igual les voy a compartir ahorita porque a lo mejor eso ayuda a dar mejor respuesta a lo que tú me acabas de preguntar. Y Venga. bueno, los agradecimientos es gracias a todas las personas que abrieron un espacio en sus vidas, sus montañas y corazones para permitir que este cambio de piel fuera posible, no sin su dolor correspondiente, pero sí plagado de gozo y satisfacción. A mis abuelas, madres, hermanas e hijas, con amor. ¿Y? Bueno, Lilia, yo creo que cuando esta conversación termine, todo el agua que me estoy aguantando de chorrear va a fluir. Qué bueno, qué ¿Recuerdas, bonito que Lilia? fluya. ¿Recuerdas, Lilia, que 1 y 50,000 veces hablábamos de esta manía de querer salvar al mundo, enfatizando en la palabra salvar con mayúsculas negritas y tamaño 1440? ¿Qué ha pasado con Lilia y esa manía de querer salvar al mundo? ¿En qué quedó? Dímelo todo ahora. No, pues no. Sobre todo pensando en la palabra salvar. Pues yo creo que beso en la boca es cosa del pasado. Que no, que qué onda, qué oso, como dirían por ahí, ¿no? No, definitivamente, pues tiene que ver con parte del posicionamiento personal, político, tal, de entender que la cosa no es así. Que pues de hecho ese tipo de actitudes salvamundos creo que ha hecho muchísimo daño porque parten de una visión colonialista, desigual,
Ujú. que incluso fomentan o acrecentan esas desigualdades sociales, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas también que cambió o de las maneras de ver el trabajo, de ver la lucha, el camino de resistencia o el camino a construir de otra manera, fue para mí primordial entender la colectividad, ¿no? Como eso, creo que para dar como un ejemplo, no un ejemplo, pero para hablar en lo concreto, yo creo que cuando yo llegué a la comunidad, después de ya haber trabajado con ellos 2 años, casi 3 años, cuando empezó la investigación, pues ya había sido todo el proceso del acompañamiento jurídico, ya se tenía una recomendación de derechos humanos en contra del Estado, o sea, de alguna forma se habían dado unos pasos muy grandes y muy importantes en la defensa jurídica de ese caso, pero para mí faltaba todo el otro viaje, todo lo que yo tenía que entender de ese proceso. Y cuando yo llegué ahí, yo creo que venía de una escuela, de otro feminismo, de otras maneras de mirar también, a las cuales respeto mucho, pero con las cuales ahora no comulgo, que plantean como la vivencia o la lucha, digamos, por el tema de derechos sexuales o derechos reproductivos desde la individualidad, desde las decisiones individuales, desde el tema de, pues, por qué es mi derecho, por qué es mi decisión y yo elijo, lo cual respeto mucho también. Pero el trabajo con las mujeres en la comunidad al inicio me costó mucho entender que en realidad las decisiones se toman en colectivo, que todo se construye en colectivo. Y yo de inicio quería llegar y hablar con las mujeres. A mí no me importaba hablar con los hombres de la comunidad, ¿no? Era como, ¿por qué tengo que hablar con los hombres de la comunidad? ¿Por qué ¿Ellos tengo que ir a qué? convencer a... Sí, ellos qué? ¿Ellos Tengo qué? que ir a convencer a los agentes de la comunidad, ¿pero qué? Si yo soy una abogada feminista, yo vengo a hablar con las mujeres. Y cuando las mujeres, las propias promotoras de salud y así me dijeron, pues no vamos a hablar contigo hasta que la comunidad acepte que queremos hablar contigo y lo vamos a consensar, se me cayeron los calzones. Y quedé como, ¿pero qué? ¿Pero esto está bien? ¿Esto ¿Por? está mal? ¿Esto está raro? ¿Esto está...? No sé si yo quiero así, estará bien, estará mal, no entendía nada. Y, y no sé, el empezar a ver que en realidad así era y era una decisión colectiva. Y la colectividad era muchísimo más importante porque la colectividad acuerpaba a toda la comunidad. Y porque como individuo, digamos, o tú solo, no existes. O sea, o existes de otra manera, como es nuestra mirada y nuestra visión. Entonces, para mí, ahí fue como el entender cómo que alguien va a venir a andar de salvamundos, como que una sola idea ya lejana, no sé, no, pues esto se construye juntos. Vamos a ver si queremos salvar el mundo en primera, o si pensamos que el mundo necesita ser salvado. Si creemos que el mundo no está bien y que queremos cambiar algo, pues ya nos sentamos y lo vamos viendo y lo vamos platicando juntos y vamos proyectando qué es lo que queremos, ¿no? Pero no puede llegar uno con su idea de salvamundos a lugares en los que además ni siquiera se entiende qué es lo que se necesita, qué es lo que quiere la comunidad. Entonces, pues por ahí, por ahí más o menos. Ya hablabas del cambio de piel, ¿verdad? Y cositas así. Lilia, ¿cuál es tu visión Dunia, sobre las mujeres después de este viaje? que somos una hermosura. Desglósame la hermosura. Uy, es que hay forma de desglosar la hermosura de las mujeres. Es, es como la unidad en sí. ¿Qué opino de las mujeres? Más bien te podría decir qué opino de mí, o no qué opino, qué pienso ahora de mi ser mujer, que Venga. era tan diferente a lo que pensaba antes. Eso que me vivía, a lo mejor justamente hablando ahora del tema de comunidad, que me vivía muy en lo individual antes.
tenía esta idea pues, muy marcada también por el lugar de donde yo vengo, por esta mirada occidental, por haber estudiado Derecho en una universidad muy interesante que ofrece muchísimas oportunidades, pero también muy clásica en muchas cosas, de un estado, además, uno de los estados más conservadores del país, de Guanajuato, donde la vida no vale Saludos, nada. banda de Guanajuato. Ay, échense por favor un mezcal de Santa Rosa en mi honor. Digo, si hay alguien por ahí de la banda que está viendo esto en Guanajuato, les suplico que se vayan a echar un mezcal de Santa Rosa en mi salud. Bueno, así como es bueno el mezcal de Santa Rosa de Lima, así es malo el yunque en Guanajuato. Bueno. Bueno, ya. Bueno, el caso es que justo como con esta mirada de dónde yo venía, de justamente con esta otra vivencia también feminista, porque creo que yo antes de venir aquí, ya hace muchos años que me considero feminista, que ese es mi posicionamiento personal y político. Pero sí, como decía hace rato, mucho más individual, de pensar en que las decisiones sobre mi sexualidad y sobre mi reproducción eran muy personales y yo quería vivirlas libremente, como fuera. No sé, incluso el uso de hormonas, eso es algo de hormonas externas, digamos. Bueno, todos mis cuidados de salud reproductiva estaban muy pegados a la biomedicina. Y cuando llegué acá, cuando empecé a conocer a las mujeres de esta comunidad, pero también a las mujeres de mi entorno social, de la maestría en estudios e intervención feministas, que me tocó conocer mujeres maravillosas también ahí, maravillosas, muchas de ellas que además estaban muy metidas en el tema de salud reproductiva y de salud sexual y de vivirlo de otra manera, con otros sistemas curativos, pues me acercaron mucha información que al inicio yo tengo que confesar con un poquito de vergüenza, pero yo veía como manga de hippies. Digo, yo ya hablaba contigo y tenía la onda de la respiración ovárica y ya me conectaba con dos o tres cosas espirituales y ya pensaba, me estoy pasando de la raya. Me estoy pasando de la raya, igual me estoy inventando cualquier cosa. Pero acá fue te digo, un cambio así, como que todos los cables se me conectaron por diferentes lugares, en diferentes entradas, hicieron así como unas conexiones muy chistosas. Y fue entender también el procurarme la salud de otra manera, el procurarme, sobre todo, rodearme de mujeres que fueran fuente de salud. O sea, entender el poder curativo que tenemos entre nosotras, la importancia de tener espacios exclusivos para nosotras, fue maravilloso, ¿no? Como el vivirme como mujer en colectivo, como mujer en manada, como curadora y también como mujer que estaba en un proceso de curación, como en entender perdón, es que me están aquí escribiendo los 12,000 chats de los que formo parte, con las 12,000 organizaciones de defensa de derechos humanos. Pero bueno, eso, el entender la capacidad que tenemos de sanar, de sanarnos y de sanar a otros y a otras, eso fue, o sea, de ahí el pensar, qué criaturas tan más bellas y maravillosas somos nosotras las mujeres. El reconocerme a mí esa capacidad que nunca me di, además, porque creo que siempre he sido muy cuadrada, muy esquemática, muy abogadil en ese muy sentido. abogadil. Eso quería decir, pero no me quería ver tan mala onda. ¡Ay, qué gacha! Pues es que ya no me conoces ahora. Estoy conociendo. La nueva versión de mí. Okay. No, pero bueno, sí, sabes, con estos esquemas yo siempre, si no te lo puedes explicar así como lógicamente, entonces todo está muy raro. No confíes. Sacarme esa
ese esquema tan horripilante de la cabeza ha sido maravilloso. Hay tantas cosas que no entiendo y que no voy a entender nunca y que aún así son maravillosas, existen, sanan, están ahí, que la cosa más relajante que me ha sucedido. Es decir, no lo entiendo, tampoco podría explicar por qué somos unas criaturas tan bellas, pero lo somos, que no se pueda explicar así con un, Con no un sé, esquema bogadil. con un esquema bogadil, justamente, no quiere decir que no exista y que no lo esté gozando ahora. Ujú. Lilia, y en todo este viaje, ¿cómo es que se atraviesan las parteras y la partería? ¿Cómo es que te enamoras de las parteras? Porque según entiendo, estás un poco enamorada. Estoy profundamente enamorada de las parteras. O sea, de hecho, en algún momento he dicho, ¿y si dejo todo y me vuelvo partera? Yo creo que tampoco hay que exagerar. Yo te estaré No, diciendo, sí, corre, corre. no, sí, 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 pero bueno, yo conozco parteras maravillosas que saben que tienen todo mi respeto, todo mi corazón, todo mi enamoramiento y que en el momento que se ofrezca cualquier cosa que tenga que ver con el derecho, pues yo ahí estoy, claramente, para ellas y con ellas. Y bueno, tuvo que ver con las ideas de autonomía, más Mm. bien, ¿no? Y justamente con el reconocimiento de la capacidad de curación que tenemos las culturas diferentes o en general cada cultura que tiene diferentes esquemas y sistemas de curación y el reconocimiento profundo justamente a estas mujeres sanadoras, ¿no? Y dadoras también de vida y procuradoras de vida también. Entonces, pues justamente yo creo que esto fue incluso cuando estaba en el trabajo de documentación y litigio, no, ya en la investigación yo llegaba con ciertas ideas sobre el tema de partería y sobre que para mí era un elemento fundamental para hablar de la salud reproductiva en esta comunidad y yo creo que en todos lados, o sea, cuando se quiere hablar de salud reproductiva, invariablemente se tiene que hablar de partería. Pero para mí era, a lo mejor fue muy básico la primera reflexión al respecto, que tenía que ver con los casos que nos tocaron además juntas, Uf. documentar y acompañar, pues la idea de por qué estas mujeres terminaron en el servicio de salud, que fue donde sufrieron múltiples violaciones a derechos humanos y que pues desafortunadamente en el caso de Susana, que es el caso de muerte materna en Crustón, que dio pie a toda la investigación, el acompañamiento de la familia. Pues en este caso, el preguntar cómo es que ellas terminaron en el servicio de salud cuando en sus comunidades también hay mujeres que pudieron procurarles otro trato y que quizá se hubiera evitado, quizá, o sea, siempre es no sabemos, depende de cada caso, tal, pero quizá se hubiera evitado este desenlace terrible, ¿no? Y al preguntarle la comunidad a la gente por qué nos estaban tratando con parteras, qué pasaba, y, y pues que la respuesta en muchos casos fuera justo este mensaje que habían recibido de los prestadores del servicio biomédico eh, en contra de la partería, en contra de las parteras, denostando su trabajo, eh, incluso complicando su trabajo, ¿no? O sea, poniéndolas en riesgo porque han movido todo para ponerlas en riesgo incluso de ser criminalizadas, para que ya no puedan atender mujeres, desarticulando esa parte tan importante, tan importante, sí, de la construcción social y de los principios de autonomía. Entonces, este mensaje en contra de la partería y de las parteras en general, pues es lo que en muchas ocasiones estaba generando que algunas mujeres tuvieran miedo, algunas familias tuvieran miedo de atenderse con ellas, fueran al servicio de salud pública, que está completamente desarticulado, desmantelado, etc., y que ahí no les pudieran prestar un servicio de salud adecuado, ¿no? Entonces, decir, ¿qué es esta aberración, ¿no? De
una estructura, un Estado, digamos, como forma de gobierno y tal, que está mandando constantemente un mensaje en contra de mujeres procuradoras de vida y sanadoras, quitándoles el reconocimiento a su saber, a sus conocimientos y a su valiosísima labor, para mandar a las personas al servicio de salud pública, un servicio de salud pública que además yo creo que tampoco son, o sea, no hacen falta dos neuronas para entender que no tiene la capacidad de atender a toda la población de manera adecuada. Y entonces lanzar este mensaje sabiendo que van a llegar a ese servicio de salud que no está preparado para recibirlas a todas y lo que esto puede ocasionar, ¿no? O sea, este tipo de desenlaces terribles, ¿no? Entonces, ahí para mí el factor de la partería también, no solamente como una herramienta, sino pues, como un elemento, digamos, un actor de la sociedad fundamental en los procesos de sanación, en la reproducción de la vida, que además es adecuado de manera cultural, que está en su comunidad, que son mujeres que entienden completamente la forma de ver el cuerpo, de ver la reproducción, de ver la salud, que están ahí para las otras mujeres a la hora que lo necesiten, en las condiciones que lo necesiten, que económicamente es accesible, que además les procuran un cuidado posterior al parto muy importante. O sea, ¿qué pasa, no? Cuando desarticulamos eso y entonces vemos que, sobre todo, por ejemplo, hablando del estado de Chiapas, siempre se mantiene en los primeros lugares de mortalidad materna en el país, que ya en el país tenemos un problema de mortalidad materna bastante pronunciado, ¿no? Entonces, cómo ahí todo se va enlazando, para mí la idea de trabajar con parteras o de pensar en la partería como fundamental al hablar de la salud reproductiva y sobre todo de esta problemática tan fuerte que es el tema de mortalidad materna y lo que nos muestra eso como sociedad además. ¿No? Y volvemos a, no sé, a lo mejor el viaje que tenía al inicio sobre el principio de la vida, de cómo estamos generando estos escenarios de sufrimiento para llegar al mundo, o sea, ¿qué sociedad pensamos tener? Si además ni siquiera nos importa que haya tantas muertes maternas, violencia obstétrica, todo esto, o sea, ¿qué refleja, cómo nos muestra eso como sociedad? Y yo creo que ahí entra otra vez como la línea pues del patriarcado, ¿no? Del llevarnos entonces a las mujeres en masa a parir en estos hospitales con médicos que eligen en qué posición parimos, qué medicamentos nos meten, si estamos conscientes o no estamos conscientes, porque ellos son los que saben. Cuerpos, esta es la idea, ¿no? El paradigma. Y ver en contra, y todavía emiten desde ese posicionamiento, desde ese, sí, pues de esa postura de poder, emiten este mensaje en contra de estas otras mujeres que procuran vida, ¿no? Y de manera, y que procuran vida desde el entender el cuerpo de la mujer. En todo lo que esto significa, ¿no? El cuerpo como cultura, el cuerpo como tradición, el cuerpo como portador de pensamientos, sentimientos, emociones, todo. Lilia, ¿cuál es la aportación de tu formación universitaria como abogada feminista al mundo de la partería? Ahora que estás tan enamorada de las parteras, que has vivido de cerca lo que significa una partera para la comunidad, ¿cómo piensas tu carrera universitaria como abogada en el sentido de lo que yo sé puede aportar de X manera a la partería? Pues una cosa que para mí fue muy importante también en el cierre ya de la investigación, cuando pues se plantea esto de, bueno, y en tus conclusiones vas a dar algunas pistas de por dónde. Pues no, la verdad es que a mí no me tocaba dar pistas por ningún lado, ¿no? Yo creo que una cosa que era para mí importante señalar es que
o que algo que me pareció importante también entender fue la importancia de la democratización del sistema de salud, de la democratización del derecho, digamos, de vivir justamente de una manera democrática, que esto quiere decir traer la voz de todos a los procesos pues, legislativos, los procesos que nos ayudan a regularnos como sociedad, a estructurarnos. Entonces, creo que también eso fue de alguna forma una de las preguntas de mis lectores de tesis, que me puso muy nerviosa, pero que ya tenía yo por ahí masticada la idea, que tiene que ver con que pues, la propuesta tiene que venir de las mujeres que ocupan los servicios de salud, de las propias parteras. O sea, no me parece que debemos de juntarnos un grupo de personas expertas en leyes y en partería para construir un marco, shalala, que puede resultar muchísimo más dañino, ¿no? Yo le apuesto más bien a que pensemos en los procesos de democratización, tanto de lo que tenemos que construir en materia de leyes, de reglamentos, de normativas, de todo el trabajo, digamos, legislativo, que apostemos a escuchar las voces de la sociedad en general, ¿no? Y también en las estructuras de los sistemas de salud y los sistemas de salud que reconoce el Estado, y sobre todo, bueno, eso en lo que sí voy en contra y me queda clarísimo es en la criminalización de los diferentes saberes y la criminalización de los diferentes sistemas curativos. Eso sí. Lilia, si Entonces, como, alguna partera que nos esté escuchando o que nos verá después necesita orientación, necesita saber un poco más de en qué terreno se está moviendo, que te busque. por favor, por favor. Para mí siempre es un gozo enorme, siempre, bueno, tienen en un lugar en mi corazón ya garantizado, ganado además, ganadísimo. Entonces, siempre en el momento que se necesite algo, pues yo estoy aquí para las parteras y para las mujeres en general. Hermanas, Vengan. siempre que se necesite algo y que, bueno, hasta un hombro donde llorar, aquí estoy. ¿Crees que hacen una buena mancuerna el derecho y la partería? Híjole, hacen una buena mancuerna, no. ¿Tendrían las Depende, o sea, parteras que depende saber de qué de es lo que... derecho? ¿Tendrían ¿Cómo? que Perdón. hacer, tendrían las parteras que acercarse a las expertas en derecho? ¿Les beneficiaría en algo? Pues no sé si las parteras se tendrían que acercar a las expertas en el derecho, las expertas en derecho, que ya además a mí me suena así como, no sé, me dio como un algo, Sí, sí me voy a sí, parar por el mezcal, si sigues lo estoy, hablando así, lo estoy haciendo a propósito. sí, ya sé. Eh, pues yo creo que nos tenemos que acercar todos y todas a hablar de todo en la sociedad, ¿no? Justamente si, en ese camino de democratización del sistema, yo creo que tenemos que tender puentes de diálogo para todos lados, ¿no? Como todas estas conexiones. Eso, en el vivir en comunidad, que creo que para mí ha sido muy importante entender que es que nos tenemos que sentar a hablar todos de todo, ¿no? Y sí, como que estas mancuernas de las expertas del derecho en el área que sea, vamos a llegar a explicarles cómo hacer las cosas, pues yo creo que a lo mejor también no nos da la vida para trabajar todos los temas que quisiéramos trabajar, pero sí, pero sí, si uno elige ya un camino, pues se tiene también que ir acercando a las personas que pueden ser fuente de inspiración, de conocimiento, de crecimiento, y acercarse también desde una postura, pues, bien humilde para poder conocer en serio, ¿no? Y yo creo que en todos los sentidos, o sea, para todo, esto lo hablo para todos los lados, ¿no? Como llegar con el corazón bien abierto, decir, a ver, mira, este tema por algo, que yo creo que no es casualidad, o sea, uno tiene sus momentos en la historia personal, familiar, Ujú. que cuando menos yo hablo en primera persona, ¿no? Yo tengo mis momentos personales, familiares, no sé, mi historia que me tiene en donde estoy en este momento, y que
pues no sé si bueno, sí, seguramente que por privilegio, pues tuve la fortuna, ahora lo creo, porque de verdad que me gusta mi carrera, no desde el positivismo, sino desde las posturas críticas, pero me gusta mi carrera. Y bueno, tuve el privilegio de estudiar eso y de ir haciendo un camino y una construcción y una reflexión que me permitió ir abriéndome a otras mujeres, ir poniéndome en lugares que no estaba segura cómo ni por qué, pero sabía que me iban a ayudar a ir entendiendo un poquito mejor este mundo en el que me tocó y que muchas veces me causaba como mucha comezón, como que tenía siempre esta sensación de estar atravesada por una injusticia, por algo. Y entonces, como ir poniendo, ir dando pasitos, ir encontrando mujeres, personas, montañas, escenarios que me iban haciendo más, pues no creo que más fácil, pero que me iban dando más pistas de la lección de por qué. Entonces, para mí la recomendación, no sé si la recomendación, pero sí creo que cuando uno llega con el corazón y la mente abierta y se deja maravillar con todo lo que eso implica, con todo el vértigo que eso puede causar, pues muchas veces pasan cosas buenas y bonitas. Como el cambio de piel, como el corte de cabello, como las perforaciones, como los tatuajes. Y me refiero a todo eso, pero interno. Tal cual. ¡Tom! Súper fuerte. Sí, Lilia, sí. ¿cuándo va a estar disponible el libro? Pues mira, justamente eh, mañana me lanzo a arreglar todo el tema de derechos de autor y tal, del registro de la obra. Ya me mostraron incluso la portada y todo, entonces ya estamos a poco tiempo, a poquito tiempo. Estás en trabajo de parto. Estoy en labor. Uy, no, pero además es que yo creo que lo traía atravesado, ¿eh? Venía de nalgas porque Pero se estuvo puede, pesado. pero se Sí. puede. Hay evidencia de que aún de nalgas nacen perfectamente bien. Ah, no, sí, sí. Con todos los defectos que trae genéticos, ¿eh? Porque la madre le pasó varias carencias. Mucho corazón, eso sí, harto corazón. Pero bueno, con todos sus temas que ahora veo y digo, ay, Lilia. Así son los hijos, me imagino, ¿no? Así es, tal cual, tal cual. Una los ve y dice, pero ¿cómo? ¿Neta? Para bien y para no tanto, Sí, pero y además piensas, bueno, no podía ser diferente por el así momento. es, así es. No podía, Es lo que se pudo con lo que había. con lo que había. Lilia, te agradezco infinitamente cada una de las palabras, cada uno de los gestos compartidos esta noche. Y créeme que esta combinación del gestar, parir, resistir, bueno, lo sigo degustando, me sigue retumbando y me está estrujando la biografía, de verdad. Ay, Duro, ay, duro. no. Desde que me lo mandaste en esa nota de voz, dije, ¿recuerdas cómo te contesté? Y te dije, qué chingón título. Era lo menos y lo que alcancé a decir porque estaba trabada. Ay. Me sigue removiendo la biografía en muchas áreas, ¿no? No solo en lo que tiene que ver con mi ser dula o con mi ser terapeuta ovárica, no, la biografía entera, porque creo que ese es el eje de muchos de los procesos. Gestar, parir y resistir. Gracias, gracias, gracias. Tocamos poquitito de tu trabajo, pero me queda claro que hay una nueva Lilia y no me la voy a perder. Ay, mi bella Verona, mi bella Verona. Yo espero que eternamente podamos ir ahí encontrándonos, reencontrándonos, reconfigurándonos y gozándonos juntas en esta chorreadera. Abrazos, besos y ya voy a ir a soltar lo que se me acumuló en esta Ah, mira, conversación. qué bueno. Gracias. Gracias a las personas que se conectaron.
Ahí hay muchos comentarios que ni siquiera hemos leído, pero Lilia se queda con la tarea de leer y comentar, responder todos. Yo estoy segura que lo hará. Una cuestión técnica nada más. Ahora que finalices la conversación, te va a aparecer una opción que es compartir. Le picas ahí para que se quede para siempre el video. Si no, se pierde y va a ser una tragedia. Entonces, No. finalizar y luego compartir. Es mucha responsabilidad para una Yo lo persona que sé. tiene tantos problemas con la tecnología. Yo lo sé, pero si tienes un casi libro que no puedas darle compartir, hombre. Ok, vale. Abrazos, besos y continuamos. Muchas gracias de verdad. Mucho amor. Desde mis ovarios, muchos besos y agradecimiento para ti. Desde mis Seguimos. ovarios, útero y desde las montañas del sureste mexicano, con mucho amor. Gracias, Chuli. Seguimos en comunicación. Vale.